que no, y me puede decir que sí. Así no tenemos un sistema democrático. No sé si estamos en una democracia. Existe la Algo así democracia. dice No, para García estamos Linera, en el gobierno de los jueces. algo así dice García Linera cuando le preguntan por qué en América Latina perdieron en determinado momento los progresismos, cuando se había institucionalizado progresismo en América Latina. ¿Por qué pierden? ¿Por qué se produce ese retroceso a gobiernos neoliberales? Y García Linera da Porque los poderes económicos manejan. García Linera da una explicación similar a lo que está diciendo el compañero. Dice que llegamos a un estadio donde queda todo ese progresismo, todas esas mejoras en los distintos campos legales, sociales, políticos, económicos, que se institucionaliza y no fuimos capaces de dar el paso siguiente a esa institucionalización de la mejora, de ese progresismo que se realizó. Le faltó ese momento. Le faltó ese momento. Exacto, eso es lo que dice. Y agrega que si ahora ya no somos capaces de dar vuelta a todos esos cambios neoliberales que se sucedieron y vivimos en América Latina, nos esperan, él dice, 60 años de neoliberalismo. Está medio. Ya no vamos a entrar. Eso es lo que dice esta explicación de él. Está demasiado pesimista. Sí, total. Igual es interesante. Es muy interesante. Sí. Pregunta. No, pensaba en esto de la linealidad Sí. de las revoluciones, porque pensaba, por ejemplo, en la revolución china y lo que fue después la revolución cultural, porque no es generacional también, cuando una vez que se instituye, entra lo generacional en la acción revolucionaria. Sin duda, está bueno. Incluso uno lo piensa, el ejemplo de China, uno piensa el dilema que tiene Cuba hoy con la cuestión generacional. Claro. Digamos, como todo proceso histórico político que dura muchos años, ¿no? Las nuevas generaciones que no vivieron lo que fue la pre-revolución y lo que fue la experiencia de esas primeras décadas de la revolución, como que nacen con otra, ¿no? En otro contexto, con otras vivencias, y ahí está. Eso siempre es un desafío para todo proceso de transformación. Ahora están más o rebloqueando. menos radical, digo, del balance de los gobiernos populares en América Latina. Uno puede pensar que también pasó algo así con las nuevas generaciones, que no habían vivido en los años 90 en América Latina, esa cuestión siempre es fundamental, la cuestión generacional al interior de los procesos históricos, más allá de lo Pero revolucionario. revolucionario, Bueno, ¿qué acontecimientos, digo, un par de datos históricos, qué acontecimientos meten de lleno esta palabra en la modernidad? Y lo nombraron, ¿cuál es el más relevante? La Revolución Francesa, ¿no? Me parece que ahí, es más, uno puede decir, les pregunto, ¿cuál es la revolución que al día de hoy, ¿no? ¿Cuál ha sido el acontecimiento revolucionario que marca la humanidad hasta el día de hoy? De todas las revoluciones que hemos tenido. ¿Comparte? La rusa fue la que rompió y cortó, digamos, con una historia que no quería seguir adelante. Porque acá, lógicamente... Pero al día de hoy es la pregunta. Al día de hoy, ¿cuál es? A ver, al peso que tuvo hasta hace un par de décadas fue la rusa. ¿Por qué? Porque después, lógicamente, a todo esto hay que sumarle la gran influencia que tiene el capitalismo, ¿cierto?, en todo esto, donde con una máquina muy poderosa va tratando de modificar todos estos procesos. Sin duda. Porque los Es decir, bloquean. nosotros podemos decir que la Revolución Rusa tuvo un cambio fundamental en determinado momento, como la tuvo la China, y que en determinado momento se dan cosas que cambia, ¿cierto?, el sistema. Pero la realidad es que hay una lucha de clase tan grande, tan potente, que no solo influye desde la educación, sino que influye desde el medio de producción, que influye desde el capitalismo que viene con influencias externas. Y es decir, eso es una cosa También que... te digo, más allá, para volver
ver, más allá de las inflexiones ideológicas de esta palabra, la pregunta es ¿cuál es la revolución que al día de hoy tiene más influencia en nuestras vidas? Sí, la ¿No la que más francesa. nos gusta o la que...? Libertad, igualdad, fraternidad. ¿Por qué? Cambió todo. ¿Cuáles son los regímenes políticos que gobiernan la humanidad? El modelo soviético, el modelo cubano, el modelo chino, el modelo de la Comuna de París. ¿Cuál es el gobierno hegemónico en el mundo hoy? Sí. La democracia liberal. Diga. La democracia burguesa. La democracia liberal. O sea, la revolución. Sí, pero conozcamos lo siguiente, hasta la Segunda Guerra Mundial, y después que viene el proceso de la Segunda Guerra Mundial, lo que incluyó fundamentalmente fue la Revolución Rusa. Sí. Hasta ese momento. Después viene, cuando cae el muro de Berlín, viene un proceso donde hay un cambio muy grande en la sociedad en general con respecto, digamos, al capitalismo. Por supuesto, pero digo, eso está y si quieren después charlamos un poquito, pero digo, al día de hoy para la revolución Sí. es la Sí. francesa. Sí. Digo, para entender el momento de la humanidad en el que estamos, que está en crisis. Esa democracia liberal está en crisis, tiene que ser varios años en crisis. Yo diría que de los años 90 se está hablando, se habla de la crisis de la democracia, pero que es un concepto falso, a mí no me gusta, ¿no? Frente a los problemas de representatividad política, de apatía, de poca participación, siempre se habla de la crisis de la democracia. Yo no creo que esté en crisis la democracia, lo que está en crisis es la forma dominante de la democracia, que es la liberal. Lo charlamos en la clase de democracia, porque charlamos, vimos y analizamos que en realidad los regímenes políticos que hoy nos gobiernan son liberales. Después podemos discutir cuánto, si tienen más o menos democrático, podemos estar un poco más o menos de acuerdo, pero básicamente el régimen político que nos gobierna es el liberal político. En algunos casos ya, ¿no? Se suele decir democracia liberal, incluso esa palabrita tampoco me gusta porque primero menciona democracia y en realidad lo que más tiene peso es el liberalismo. Eso está en crisis. Esa crisis se expresa en todos estos fenómenos que estamos viendo en el último tiempo, la emergencia por derecha de la ultraderecha. Y en América Latina siempre hay cosas interesantes que pasan, que también en clave popular esa crisis, ¿no? Logra emergentes novedosos como los que cada tanto estamos viendo. Este domingo hay elecciones históricas en Colombia. Digo, y por primera vez en la historia de Colombia puede ganar un gobierno que no es oligárquico. 200 años de historia, ¿no? Y a ver, frente al pesimismo de García Linera, yo le decía, che, García Linera, el domingo puede pasar algo histórico. Y dentro de poco Lula también puede volver a ser presidente en Brasil. Y en Chile no solo ganó Boris, sino que está habiendo otro proceso tan o más interesante que el de Boris, que es en Chile el proceso constituyente. Se está discutiendo, ¿no? ¿Qué pasa acá? No pasa en el resto del mundo. Como charlamos también otra vez, en el resto del mundo la disputa entre la derecha y la ultraderecha. Claro, Acá, mira España. Acá tenemos como, ¿no? O por lo menos con avance, con retroceso, con limitaciones, Claro. con repliegue, con España se derrota, está con matando. vuelta. Pero digo, en líneas generales, la revolución que más ha marcado la historia de la humanidad, insisto, no guste más, no guste menos, digo, como diagnóstico de época y como para pensar la fuerza de esta palabra en los acontecimientos históricos, fue la francesa. Claro. Y sin duda fue la francesa la que la metió de lleno en la modernidad. Uno se hace una historia, digamos, de la emergencia de la Revolución Moderna. Yo creo que hay una secuencia de acontecimientos. Primero, Italia, Florencia, siglo XVI. ¿Qué nombrecito por ahí que yo siempre menciono? Maquiavelo. Hannah Arendt, la tienen, filósofa política alemana, emigrada, nacionalizada estadounidense, judía, tiene un libro que se llama Sobre la Revolución.
y Totalitarismo. lo ubica a don Maquiavelo como el padre espiritual de la Revolución Moderna. Fíjense el lugar que le da. El padre espiritual, dice así textualmente, el padre espiritual de la Revolución Moderna. El concepto de Revolución Moderna nace en Italia, en Florencia, mediados del siglo XV, de la mano de Maquiavelo y de los florentinos de la época, en esa interesantísima experiencia republicana, ¿no? que termina con empieza a poner en jaque los regímenes cristianos y, ¿no? y nace una experiencia ahí plebeya sumamente interesante. Después, digamos, el segundo momento se va hacia Inglaterra. Lo charlamos en alguna clase también, la famosa Revolución Gloriosa de un siglo después, mediados del 17, 1640, 1660, 20 y pico de años. Ahí ese concepto termina, ¿no? de instalarse en los gérmenes de la modernidad y sobre todo de ser teorizado. Ahí nace algo fundamental de la noción de revolución. ¿Qué concepto, qué noción que se suele pensar, sobre todo en estos tiempos, como el primer derecho? La libertad. ¿Cuál es el primer derecho, abogados? ¿Presentes? ¿Juristas? Es una discusión, pero ¿cuál es el derecho más importante? El burgués, acá dijo el derecho a la vida. ¿Cuál es el derecho más? ¿Cuál es el derecho que uno define como primero porque hace posible, vestir una vida, todos los demás derechos? Derecho humano. No. El derecho humano hace posible todo lo demás. No. El derecho a la igualdad. El derecho a la rebelión, el derecho a la protesta, el derecho a la desobediencia. Ese es el derecho más importante. Sin ese derecho no hay otro derecho. No hay derecho al humano, no hay derecho a la vida, no hay derecho a la propiedad incluso. Y eso se teoriza y se instituye en Inglaterra. El derecho a la desobediencia civil, Locke, liberal, pero metió eso que es fabuloso. Yo creo que es el derecho más importante. Es el, ¿no? Por eso digo, el primer derecho, el que hace posible todos los demás. El derecho a protestar, el derecho a resistir. Quería hacer una pregunta. Como se hace la Revolución Francesa y se toma la Bastilla, ¿cuántos presos había dentro de la Bastilla? ¿Cuántos? ¿Presos había en la Bastilla? Fue como... ¿no? Y mataron a toda la Guardia Suiza por esos presos que había. Entonces, ¿para qué se hizo la Revolución Francesa? Porque aumentaron el pago. Porque mataron a ¿Para qué se hizo y lo seguimos? ¿Pero quién eran los presos esos? Porque eran 4 o 5. No, bueno, pero Era como más. la carta, Para eso Significó mataron mucho. a la Guardia Suiza. Significó. Se ve que si había pocos presos era porque había una irregularidad, porque ahora explotan las cárceles de presos. Pero si en la Bastilla había pocos presos, ¿por qué? Igual digo. Pero él tiene la respuesta. Él tiene la respuesta, porque quiero saber. Pregunta si tenés la respuesta. ¿Tenés la respuesta? Porque Ya que hiciste la pregunta. por tener la respuesta, no entiendo. ¿Cómo que no entiendes? Si había pocos presos, ¿por qué se hizo una revolución y mataron a toda la Guardia Suiza? ¿Cuándo se construye este concepto de la soberanía del pueblo? Nos va a llevar a la clase de democracia, lo que. Lo que no tuve. No pude. Bueno, en realidad empieza a nacer, empieza en Inglaterra por estos años, es uno de los momentos fuertes, sin duda. Sí. El concepto de soberanía del pueblo empieza en la Inglaterra de mediados del siglo XVII. Y después termina de tomar forma donde, en el tercer momento, donde esta palabra hace carne, que es la Revolución Francesa. Por eso la secuencia. Florencia, Italia, siglo XVI, Inglaterra, siglo XVII, Francia, sin duda, siglo XVIII.
fines del siglo XVIII, 1781. ¿No? Yo creo que esa secuencia, esos tres momentos históricos, es fundamental para pensar, insisto, el porqué de esta palabra en la modernidad. Es más, la de Francia, dijimos, llega hasta nuestros días, es la más perdurable, guste más o guste menos, es la más perdurable, en términos de lo que significó. Es la más perdurable y es la que hasta la revolución bolchevique, y retomo lo del compañero, marcó el modo dominante de pensar esta palabrita. Aparte fue lineal. ¿No? Pero digo, el concepto predominante del modo en que se pensaba esta palabra hasta la revolución bolchevique es la consecuencia, es el efecto de la revolución francesa. En el siglo XIX se la pensó en estos términos. Marx reivindicaba la revolución francesa, consideraba que le faltaba un paso más, pero que esto había sido fundamental, y efectivamente fue fundamental, digamos. Más allá de lo que analizábamos, de cuál era el sujeto, de quienes quedaban afuera, de las periferias que esto claramente no llegaba, de la propia Francia se encargaba de que no llegaba, más allá de todas esas contradicciones, pero digo, lo que me interesa marcar es, ahora sí, cierta historicidad de por qué esta palabra llega a ocupar cierto lugar. Y a partir de la revolución bolchevique, es ese acontecimiento el que marca el modo hegemónico de pensar la palabra revolución. ¿Hasta cuándo? Hasta 1989. Ahora, Sebastián, se entiende que como dos grandes momentos en los modos de pensar esta palabra en función de dos grandes acontecimientos históricos. Una cosita, y agrego dos acontecimientos más que tallaron, sumaron a esto. La Revolución Norteamericana y la Independencia, que fue antes de la francesa, la primera en América, 1776, y para mí la más importante de todas, y la que sigue teniendo muchísimo por decirnos, pese a que está recontra, ¿no?, escondida, olvidada, ninguneada, es la haitiana. 2 años después de la Revolución Francesa, y que es interesante, se hace bajo las banderas de la Revolución Francesa: libertad, igualdad, fraternidad. Esa secuencia de acontecimientos, de revoluciones que portaban ese nombre, ¿no?, son las que meten, insisto, de lleno este concepto de la modernidad. Sí. No, te quería preguntar, tomando la palabra revolución, como que se da cuenta en la temporalidad, en la Revolución Francesa, igualdad, libertad, fraternidad, después realmente el cambio, pero ¿cómo quedó en la temporalidad? Porque lo que no cambió fue el sistema policial. En el proceso revolucionario, el sistema judicial no se cambió. Pues sí, en la actualidad. En lo que fue la Revolución Francesa. La Revolución Francesa. Claro. El sistema judicial mantuvo la prerrogativa poderosa. Yo creo que hubo transformación. A ver, la Revolución Francesa tiene marchas y contramarchas, bueno, tiene todo el proceso que se da el sistema judicial el privilegio del poderoso. Porque igualdad, libertad. Bueno, pero ahí ya nos metemos en la cuestión, pero digo, yo no. Porque, a ver, los que pasaron, ¿quiénes dirigieron la Revolución Francesa? La burguesía, estaba claro que la plebe y la clase obrera quedaron en un segundo plano. Por eso es una revolución liberal, es una revolución burguesa, ¿no? Y recién con los estallidos de mediados del siglo XIX en Europa, es que, bueno, lo charlamos a la clase demográfica, tienen que ceder algunas cuestiones, se empieza a ampliar el sufragio, ¿no? Y arranca otra etapa. Pero digo, la marca que me parece en términos de trazo grueso, es que durante 2 siglos, 1789 hasta 1989, 200 años clavados, la humanidad estuvo atravesada por esta palabra. Y es posible pensar ese momento de la humanidad, o siglo, ni más ni menos,
movilizadas en torno a la marca de la revolución y bajo el signo de la revolución. Autores que piensan esta idea, ¿no? 2 siglos donde la humanidad estuvo convocada, atravesada, movilizada bajo el signo de la revolución. Bueno, ¿cómo pensar el post-1989? ¿no? Una etapa, un momento como post-revolucionario. Palabra fullerísima. Sí. Contrarrevolucionario. Yo creo que la etapa que vivimos nosotros es la etapa signada, atravesada bajo el signo de la contrarrevolución. ¿No? Nuestros tiempos son tiempos contrarrevolucionarios. Lo vimos, creo que terminamos la última clase, el impacto de la dictadura en nuestro país, sumado a los años 90, pero en el mundo. ¿Qué hubo? Una regresión fenomenal en términos de derechos sociales, económicos, culturales, y hubo ¿qué? Una palabrita que hoy se usó que está buena para ahora hacer este juego entre revolución y contrarrevolución. Una reestructuración regresiva de la sociedad. ¿No? El impacto del neoliberalismo, ¿qué significa? Una reestructuración regresiva de la sociedad. ¿Se acuerdan esas 2 pirámides que les hice la clase pasada? Fue de cómo eran las sociedades antes de la dictadura y post-dictadura, heterogénea por arriba, homogénea por abajo, post-dictadura, homogénea por arriba, heterogénea por abajo. Eso es una reestructuración regresiva de la sociedad, ¿no? Nuestro tiempo está asignado por la contrarrevolución. Casullo, ¿qué dice en relación a esto? Faltan 15 minutitos. Que sin duda ese es un problema, porque ¿qué dice el título del texto de Casullo? La revolución como si durante 2 siglos la revolución, como venimos viendo, fue el futuro. A ver, no importa el que nos guste, pero fue el futuro, claro. Digo, en el siglo XIX el liberal, en el siglo XX el socialista, el comunista, claro. O el anarquista o el populista en el tercer mundo, pero todos los proyectos políticos se configuraban en torno a la idea de revolución. Dijimos, los golpes se daban en nombre de la revolución, por más que uno puede decir, eran contrarrevolucionarios, pero ¿qué querían? Producir un cambio profundo a la inversa, regresivo. Pero digamos, si durante 2 siglos la humanidad estuvo atravesada por este término, y este término era sinónimo de futuro y era como la utopía que movilizaba las energías sociales, las que nos pueden gustar y las que no importa, las pasiones, los compromisos públicos, insisto, claro. Los que nos pueden gustar y los que no, pero que sin duda eso siempre es mejor que cuando no lo hay. Las luchas ideológicas siempre es mejor que eso que cuando no lo hay, y las luchas son claro. solo por la materialidad. Y la política está materializada, mercantilizada, y la lucha es solo por el bolsillo, en nuestra época, ¿no? Porque en los años 60 y 70 había una izquierda y había una derecha reaccionaria, pero la puja no era por el bolsillo, era ideológica, era por convicciones. No nos podían gustar, pero eran por convicciones. Casullo dice: la revolución dejó de ser futuro para ser pasado. Hoy la revolución es esto. Estamos hablando de ¿qué? De la revolución cubana, la revolución china, la revolución francesa, claro. la revolución de Inglaterra, Claro. ¿no? De hace años. Pero el problema no es solo ese, dice Casullo. Hay un doble problema, que es el aporte de su trabajo, que es súper recomendable para pensar esto. El problema es que no solo es un pasado, que ya de por sí es un problema, sino que es un pasado no pensado. Hay un doble problema. Es un pasado no pensado. La revolución hoy es pasado, pero no está siendo pensado. Este término no está en la literatura, no está en la bibliografía, no está en las discusiones académicas, no está en el debate público. Ahí está el doble, ¿no? Y que es la marca para Casullo de la derrota ideológica y cultural
cultural y de lo que podemos definir como tiempo signado por la contrarrevolución. No solo, digamos, hoy la revolución está atrás, que puede pasar, che, perdimos, nos dieron un sopapo, quedó atrás, estamos morfando un gobierno contrarrevolucionario, pero el problema no es ese, porque perder se pierde siempre. Y los pueblos, las periferias, los movimientos obreros, como el proletariado, ¿no? Son más las veces que pierden que las que ganan, pero el problema no es ese. El problema es que no lo estamos pensando y que esta palabra, como terminamos asumiendo que esta palabra no tiene sentido, ya está. Ahí. Y yo creo que da la tecla. Es un pasado no pensado. Hay una doble derrota, dice Nicolás Casullo. Apostando a qué? Claramente a decir, che, este término sigue teniendo cosas por decir. ¿Por qué? Porque es un término, es un concepto. Hay algunos otros autores, incluso Casullo, es un mito. ¿En qué sentido? En que moviliza a las sociedades. Y sin eso nada cambia. De hecho, yo creo que más que un concepto, más que una palabra, la revolución, la modernidad funcionó como un mito político. En el sentido que les mencionaba antes, un mito político que es aquello que moviliza a las sociedades no solo de dimensiones racionales, sino de dimensiones pasionales. ¿O acaso en lo que estuvimos charlando no había esto? ¿O acaso, lo dijimos en la última clase en Gramsci, la dimensión moral? Si moral no cambia nada. En referencia a quién la moral, a la pasión. La moral hace referencia a eso, a los ánimos, a las convicciones. Es, ¿no?, un aspecto fundamental de toda puja política, de toda posibilidad de cambiar la realidad, que estemos convencidos, entusiasmados, ¿no? Caureche decía, ¿no?, con alegría, la tristeza, con alegría. Ahí está el aporte de Nicolás Casullo. ¿Para qué? ¿Para volver a reponer este término tal cual fue pensado en la modernidad? No. Porque Casullo, y los invito a leerlo, hace un análisis crítico del paradigma que terminó hegemonizando entre fines del siglo XIX y XX a este concepto, que es el paradigma marxista-leninista. Tiene una mirada muy crítica, que es el que termina hegemonizando este concepto. Rápidamente, él dice que hubo dos momentos: el aporte de Marx, que es la idea de la revolución como ciencia, como objetividad, como verdad con mayúscula, como ley histórica, la idea de lo inevitable. Y Casullo dice, no, la revolución precisamente fue como medio lo contrario, lo que no estaba predestinado, lo inesperado, lo que no se puede clasificar porque es lo nuevo, lo contingente, lo que está escrito en la historia, lo que no se puede representar, ¿no? De ahí discutiendo la tesis de Marx. Y la segunda cuestión que él dice que modeló el modo en que se pensó este término es la idea de vanguardia de Lenin, que también la critica, que es la idea que la revolución la hacen las minorías. Entonces Lenin después lo entiende Marx. La idea, no, Lenin eso nunca lo cambió, pero empieza a analizarlo más. No, antes lo había leído todo y bien, fue uno de los mejores que lo leyó y le agregó cosas, pero digo, sin meternos en eso porque nos va a llevar, digo, pasando en limpio la tesis de Casullo es, entonces este concepto en el siglo XX estuvo como atravesado por esas dos marcas, la marca de Marx, que es la idea de revolución como objetividad, como verdad, como lo inevitable, lo que está predestinado, y el concepto de vanguardia, que es la revolución las hacen las vanguardias, los años 60, los focos. Entonces dice, eso es lo que hay que realizar, pero no por eso hay que, porque esta palabra significó antes otras cosas, o incluso en ese tiempo también estuvo en minoría significando otras cosas. Gramsci, vimos, no era necesariamente este paradigma, los modos en que la pensaron los populismos en Latinoamérica no era este paradigma, etc. Hoy las derechas se apropiaron de esa palabra. Hoy quienes más hablan de esta palabra son las derechas. Y un agregadito más para pasar el aporte de Casullo al que me quería referir. Él recupera para reponer esta palabra la idea de revolución, la figura, la idea de revolución
revolución derrotada o revolución fracasada. Y hay que recuperar ese concepto. Y nos puede hacer ruido, ¿no? Porque idea de fracaso, idea de derrota, son palabritas complicadas. Para decir, che, sí, efectivamente, fracasamos, fuimos derrotados. Me acuerdo de una clase un compañero dijo traicionada. Bueno, pero no es lo mismo. Porque traicionada, ¿qué implica? Bueno, lo que estaba perfecto, lo estábamos haciendo bien, y porque nos traicionaron, perdimos. La idea de revolución derrotada o fracasada implica un hacerse cargo, che, algunas cosas no estaban bien. Claro. Hay que revolucionar la revolución, o sea, cambiar de concepto de revolución que se tenía. Entonces, esa palabra, él toma dos ejemplos históricos para graficar. Fíjense que ejemplos históricos para graficar cómo la idea de revolución fracasada o derrotada puede hacer reponer esta palabra en términos de proyección política en la historia argentina. Sarmiento y John William Cook. Cuba. Ambos, dice Casullo, portaban el concepto de revolución fracasada o derrotada. Sarmiento, ¿cómo? Pensó los años 30 del siglo XIX bajo el eje de revolución contra revolución, revolución 1816 contra revolución rosa. Y en consecuencia, a partir del contexto de contrarrevolución que él vivía, lo vivimos, nos falta un Sarmiento como elaboró, ¿no?, la tesis explicativa de por qué se había fracasado, se había derrotado, y sobre esa, él dice, pensamiento crítico explicativo, o sea, la figura de revolución fracasada o derrotada contiene un pensamiento crítico explicativo, o sea, que no hicimos bien. Ahí rompe con los liberales del 20, los rivadarianos, iluministas, que habían creído que con importar bastaba para cambiar la cosa y no comprendieron la realidad nacional. Ahí está el aporte de la generación del 37. Entonces, en ese pensamiento crítico explicativo es que le permite, porque sin eso no le hubiese permitido, sería lo que subyace en lo que plantea Casullo,